pues se ve pues unos bordes, una área muy edematizada. Nosotros le decimos congestionada, quiere decir enrojecida, y en la parte central se nota alguna secreción espesa, ¿no? Veamos otra imagen, donde se vea mejor, ahí se ve mejor. Ya. No se le puede sacar esas cosas abajo, ¿no? Está mejorcito. Bien. A ver, ustedes ven los bordes, o sea, cuando yo diga descripción, es imposible que yo les diga, ni yo mismo sé en este momento, dónde estamos ubicados. Porque si yo digo, ¿qué región es? Nadie sabe si es un estómago, si es duodeno, ¿no? Imagen de borde irregular. Lo que sí podemos decir es descripción. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo sabe usted? Porque no tiene forma en sí. Ah, exacto. Me gusta esa decisión, que interprete, eso se llama interpretación. Lo que uno ve lo expresa, ¿no? A ver, realmente no son bordes irregulares. Son bordes bien definidos. Bordes definidos porque tienen forma. Irregulares sería que harían como un zigzag más o menos, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, se ven como eso sería un trapecio, ¿no? Un triángulo, fijo, un rombo, no sé cómo le llaman esa figura geométrica, no me he olvidado. Pero en todo caso, tiene bordes más o menos definidos, digamos, nítidos, definidos sería la palabra, ¿no? Más exacta. No pongamos irregular porque cuando hablamos de irregular pensamos algo malo, en el esófago, en el cáncer, igualmente en cualquier imagen cuando decimos irregular hablamos casi de cáncer, ¿no? Entonces, si no estamos muy seguros, claro, aquí no se ve irregular realmente, se ve definido, ¿no? A ver, lo que sí podemos ver es que son bordes, lo que es rojo son bordes, lógicamente, ¿no? Se los ve rojizos o hiperémicos, edematosos porque hacen un pequeño, una elevación, ¿no? Serían edematosos, pero lo que llama la atención es lo central. En el centro se nota una coloración amarillenta, ¿no? Que es una secreción fibrinosa o exudativa, ¿no? Pero también hay una mezcla de residuos o restos hemáticos, ¿no? Entonces esto sería una lesión con estigmas de sangrado o signos de sangrado, ¿no? Ya, a ver, veamos otra vez si se ve algo mejor. Ahí se ve mejor. Ahí se ve claramente lo que decíamos, los bordes edematosos, rojizos, la secreción hepática, una úlcera sangrante, digámosle así, ¿no? Ubicarla todavía no se puede ver bien, ¿no? A ver, creo que en otra imagen se ve mejor la ubicación. Ya nos fuimos a otro lado. A ver, de todas les dejemos esa imagen. Ustedes estudiaron esta imagen cuando vimos los códigos, o sea, la vieron, ¿no? No sé si la recuerdan. Yo les hago un remember. Estamos en el duodeno, en la segunda porción. ¿Por qué? Porque vemos el pliegue duodenal longitudinal en la pared postero-medial o postero-interna, donde si continuamos extrayendo el endoscopio vamos a encontrar la papila de Vater, ¿no? Esto sería el código D28, ¿no? Si le digo a ustedes, escríbanme, me dicen, a nivel de la región del área posteromedial se observa pliegue duodenal longitudinal, ¿no? A ver, otra imagen. En esa imagen, cuando vemos solamente un área, esto sería el bulbo duodenal, un área amplia, lisa, no se observan pliegues. Esto es el código D27. Vamos, otra imagen. Esa es la imagen clásica, característica. Si tenemos que hacer un dibujo, hacemos un círculo y le hacemos ahí una muesca. Y esa muesca nos indica automáticamente que eso es la podadura superior, ese es el ángulo donde vamos a pasarnos para llegar a la segunda porción o al que vimos en antes, a la papila, ¿no? Esa es la imagen clásica y normal de el bulbo duodenal. Claro, aquí no hay patología, en este caso no hay patología, ¿no? Sigamos. Seguimos. Si yo les digo que... sigamos. ¿Sabe qué? Pásenme el teléfono para acá. Yo les digo códigos, podríamos decir, pero eso es muy difícil, pero en todo caso les digo, aquí hay dos códigos. El código que ustedes conocen, que es el D27, y el otro código, ¿cuál sería? A ver, este borde es el píloro, porque estamos entrando. ¿Cuál es el código del píloro?
A6, A6, no se olviden. Vamos. Allá. Entonces, aquí sí se ve claramente. Se ve claramente el píloro que está abierto y sobre el píloro se ve la úlcera y podemos calcular el tamaño de la úlcera. Porque si el píloro decimos que, a ver, el píloro bueno, está abierto, ¿no? Aproximadamente parece que tendría el diámetro de un endoscopio, que es 1 centímetro. Entonces esta úlcera tendría más o menos 2 centímetros. 2 centímetros. Y está sobre el píloro, sería en la pequeña curvatura. Eso se llama pequeña curvatura sobre el píloro. Podemos describir la úlcera claramente, pero lo que nos interesa es decir cuál es el código del antro a nivel de la pequeña curvatura. Eso es pequeña curvatura. ¿Cuál es el código del antro? Sería, del antro, a nivel de la pequeña curvatura. ¿Cuál es? El píloro es A6. Lo que es anterior es A7. Lo que es posterior es A9. Pequeña curvatura es A8 y gran curvatura es A10. Entonces el código sería A8. A8. No, A6 cuando es en el píloro. Esto no es el píloro, esto es en el antro. ¿No? No. O sea, claro. No, yo le puedo decir qué estamos viendo, le puedo decir todos los códigos, pero yo tengo que preguntarle dónde está ubicada la lesión. Esa es la pregunta. ¿Dónde está ubicada la lesión? Ya, entonces me dice en A8. Y si yo le pregunto, descríbame la lesión, entonces usted me dice, encontramos una lesión excavada, ovalada, el aspecto, ¿no? De 2 centímetros de diámetro, bordes edematosos rojizos, profunda, recubierta con fibrina y restos de hematina. Eso es descripción. Conclusión: úlcera gástrica sangrante, ¿no? Eso es con, ya, como dice sangrante ya, es como decir estigma, ¿no? Sangrante, simplemente ahí. Entonces, eso es todo lo que tiene que decir esa lesión. Vamos a ver otra. Creo que ahí es la misma, estamos terminándola. Y ahí repite, más de cerca, ¿no? Entonces, es la lesión. A ver, esa imagen es importante porque ahí hay dos diagnósticos. Solamente con ver esa imagen sabemos que hay una patología. Pues sí, hay una patología. A ver, es normal que exista ácido en el estómago, ¿no? Entonces diríamos que eso es normal, porque hay ácido en el estómago. El lago mucoso existe siempre ácido en el estómago, ácido clorhídrico, ¿no? Es normal. Pero, ¿qué es lo normal ahí? ¿Qué es lo normal? ¿La qué? Lo que se parece con la espuma. O sea, ¿Perdón? La parte eritematosa del árbol. No, o sea, eso es secreción mucosa, que es normal, que es lo del estómago, ¿no? Ahí lo anormal es que la secreción mucosa está rodeando el cardias. ¿Qué significa eso? Que ese ácido fácilmente ha pasado hacia el tercio distal o ha atravesado el hiato esofágico o el cardias, que lo vamos a llamar, y ocasiona lo que se llama reflujo gastroesofágico. Eso sería lo anormal. De ahí que haya ácido es normal. Pero esa imagen donde se ve el lago mucoso, eso es el fondo gástrico, eso es el fornix. ¿Cuál es el código del fornix? El código del fornix no se recuerda. U21. Ahora, yo les dije a ustedes que el fondo del estómago es exactamente igual al fondo de un divertículo, ¿no? Sí se recuerdan que les dije eso, ¿no? Al fondo de un divertículo. Después veremos un divertículo. Vamos a otra imagen. Ahí que se está observando. Alguien me puso, bueno, esto no lo he estudiado todavía, pero se ve el endoscopio. Eso que está alrededor se llama cardias. El cardias está continente. ¿Qué significa continente? Que lo aprisiona, que lo estrecha, que lo envuelve, que lo rodea, que lo cierra, ¿no? Incontinente quiere decir que está abierto, y eso ya es característico del reflujo, y también si está muy abierto de una hernia hiatal, ¿no? Entonces eso es normal. ¿Qué es lo anormal? Ahí da la impresión que está enrojecido alrededor, no está friable el tejido, ¿no? Poco friable, pero eso es normal. Si la clasificamos a nivel de grados, esto tiene una clasificación de Hill, grado 1 cuando está cerrado, está normal. Grado 1 es normal. ¿Ya? Eso se llama imagen en retrovisión.
retrovisión. Otra imagen. Ahí se ve que hay un pliegue valvular y se ve el lago mucoso y se ve también el cuerpo gástrico ahí, cuerpo gástrico tercio superior, tercio medio, se observa ahí. Ahí se ve una panorámica en retrovisión, ¿no? Eso es el pliegue valvular gastroesofágico, ese que está ahí. Eso es lo que se pierde cuando hay una hernia natal o cuando hay un reflujo muy severo, ¿no? Que hay que hacer la funduplicatura, ¿no? A ver, otra. Eso que se ve ahí marcadamente es la incisura angular, el ángulo gástrico, que nos está separando. Lo que está abajo se llama antro, lo que está de ahí para acá es el cuerpo gástrico tercio inferior y tercio medio. Lo que está abajo del píloro se llama gran curvatura. Lo que está hacia arriba, lo que está en medio se llama pequeña curvatura, ¿no? Eso nomás es ubicación. Está un poco enrojecido nomás, ¿ah? Otra. El mismo píloro, pero espérese un ratito, ponga la anterior. Ahí está la úlcera, es el mismo paciente. Si usted le ven el nombre de la paciente, Ana Vera, es la misma paciente de la úlcera, porque no hemos cambiado de paciente, ¿no? Sino que son tomas que se han hecho para ver qué tenían, ¿no? Y encontramos, mire cómo se ve la úlcera. Si usted la ve de lejos, dice, esa úlcera está en el duodeno, pero esa úlcera estaba sobre el píloro, pero ahí aparentemente el borde que está ahí es el píloro y está en el bulbo duodenal. Pero ustedes se dieron cuenta que la úlcera estaba prepilórica, ¿no? En prepíloro, ¿no? Ahí está la úlcera que vimos antes, que describimos, siga. Allá está la úlcera, ¿sí la ven? Y sigue la sangre, parece que hay por ahí. ¿Ya? Siga. Ay, chaval, está la gente. Sí, siga. A ver, cuando vemos así, vemos unos pliegues. Cuando vemos pliegues, estamos a nivel de la curvatura mayor, estamos en el cuerpo, ese sería tercio inferior, vamos próximos al tercio medio, ¿no? El cuerpo gástrico, siga. Y esa es la última. Ya, entonces vamos a la otra, creo que es otra úlcera que hay ahí. Hay una úlcera bien bonita, una úlcera, pero ojalá que aparezca aquí.